Hola, buenas noches para todos. Dios les bendiga. Nuevamente es un hermoso privilegio poder traer esta noche la palabra de Dios en este altar familiar. Y bueno, nunca mejor dicho, porque la palabra de Dios precisamente va a ser el tema que el Señor ha colocado en mi corazón para esta noche. Quisiera, hermanos, que pudiéramos orar para iniciar. Discúlpenme un poco la voz, estoy un poco agripado. Pero bueno, vamos a iniciar este tiempo en oración, ¿bien? Señor, te damos gracias, papá, en esta noche, por este tiempo que podemos tener, Señor, de altar familiar, Dios. Gracias, Señor, por permitirme, Dios, traer tu palabra en esta noche, Señor. Te ruego que sea tu Espíritu Santo hablando a mi vida, que seas tú, Señor, el que hable a mi corazón, Dios. Que seas tú hablando, Señor, en esta noche, Dios, esta palabra que quieres traer, Dios. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor, quédate en este tiempo con nosotros y haz que esta palabra, Señor, que has traído, Señor, sea eficaz, Señor, sea cortante, Señor, que impacte, Señor, nuestra vida. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Bueno, como les decía al inicio, hoy quería tocar un tema acerca de la palabra de Dios. Y sé que todas las predicaciones o la mayoría que hacemos son de la palabra de Dios o nacen de la palabra de Dios, ¿verdad? Pero el día de hoy quería enfocarme en un aspecto importante que creo que en algún momento de nuestra vida pasamos. Y como hijos de Dios, tendemos muchas veces a dejar de hacer esta actividad que como hijos de Dios es fundamental que la tengamos. Y es la de la lectura de la palabra de Dios. Bien, creo que conmigo estarás de acuerdo que en algún punto quizás de nuestra vida cristiana hemos tenido como esa dificultad, podría ser, o quizás perdemos ese amor o ese gusto por la palabra de Dios. Esto puede deberse a muchos aspectos. Uno de ellos puede ser simplemente pereza. Puede ser que ya no tenemos como esa constancia o no hemos creado ese hábito para la lectura. Otro puede ser que quizás ya pensemos que conocemos a profundidad la palabra de Dios o que ya conocemos lo que deberíamos saber acerca de la palabra de Dios. Bien. Y entonces lo que pasa es que empezamos a basar nuestra vida cristiana en solamente quizás oración, o solamente ayuno, o solamente alabanza, pero olvidamos a veces lo que es la lectura de la palabra de Dios. Tenemos que saber que el cristianismo es todas estas cosas, no solamente algunas de ellas. Entonces, cuando veía que esta circunstancia pasa regularmente, es cuando quise hablar acerca de este tema, y empezar a ver ciertos tips o razones por las cuales como hijos de Dios, esto es algo enfocado para nosotros como hijos de Dios, no para alguien que no conoce, o por lo menos como gente que regularmente pues va a la iglesia y se considera que es cristiano. Bien, antes de empezar a leer estos aspectos o razones, quiero leerte Hebreos 4:12 que dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces hay que entender que la palabra de Dios es el manual por excelencia del ser humano. Ahí es donde vamos a encontrar todo lo que necesitamos saber, todo lo que necesitamos entender de lo que somos, de para qué fuimos creados, de nuestro propósito, está allí. Entonces es algo muy importante que muchas veces, aunque seamos hijos de Dios o cristianos ya muchos años, lo olvidamos y pensamos que solamente con leer la Biblia en algún tiempo de nuestra vida ya con eso basta. Bien, entonces vamos a iniciar con estos tips o aspectos o razones por las cuales debemos estar en una constante lectura de la palabra de Dios como cristianos. Bien, el primero es conocer a Dios completamente. Si quizás a nosotros nos preguntaran, nos dijeran quién es Dios, ok, quizás podríamos pensar, bueno, Dios es el creador del universo, ¿no? O Dios es el Padre Celestial, o bueno, pues creo que hay muchas definiciones en ese aspecto, pero creo que igual la gran mayoría sabemos eso acerca de Dios. Pero cuando decimos quién es Dios, nos estamos refiriendo a cómo es Él, qué es lo que a Él le gusta, qué es lo que no le gusta, qué es lo que espera de nosotros, qué piensa acerca de nosotros. Todos estos aspectos
que van más allá de simplemente decir es el creador del universo o es el Padre Celestial. Son cosas mucho más profundas aún. Entonces, muchas veces, aunque hayamos alguna vez leído o escuchado acerca de Dios, no conocemos estos aspectos y podríamos pensar que quizás en la Biblia no vamos a encontrar este tipo de aspectos. Quizás podemos decir, no, la Biblia simplemente habla de vivencias de otras personas que tuvieron cierta relación con Dios, o simplemente da algunos consejos, pero no nos muestra en verdad quién es Dios. Pero la verdad es que no. La verdad es que la Biblia en verdad nos muestra cómo es Dios verdaderamente. Nos muestra qué le gusta, qué no le gusta, cómo conocer realmente a Dios de corazón. La Biblia es el único libro que nos muestra fielmente cómo es Dios. Nosotros como cristianos, al decir que somos cristianos, decimos que conocemos a Dios, que vivimos conforme a lo que Él piensa, vivimos conforme a lo que Él dice, somos sus hijos. Y para ser hijos necesitamos conocerlo verdaderamente, saber qué espera de nosotros, saber cuál es nuestro propósito. Creo que en algún momento de nuestra vida nos hemos preguntado cuál es nuestro propósito, por qué nacimos, por qué Dios nos creó. Como que andamos como en esos tiempos en los cuales nos hacemos muchas preguntas y reflexionamos acerca de tantas cosas. Y es la Biblia la única respuesta a todas estas preguntas. El personaje central de la Biblia es Dios. Y para conocerlo profundamente necesitamos estar en esa constante lectura. Otro aspecto importante es que no importa el tiempo que llevemos siendo cristianos, o no importa las veces que hayamos podido leer la Biblia, si la hemos escuchado semanalmente, quizás en el servicio de la iglesia, o quizás lo hemos hecho regularmente, quizás no todos los días, pero regularmente hemos leído algunos pasajes o hemos visto ciertas películas que nos hablan de eso, series. No importa todo lo que hayamos podido leer acerca de lo que es Dios de la Biblia, siempre hay algo más para conocer acerca de lo que es Dios. ¿Sí? Entonces es tan importante leer la Biblia para conocer a Dios profundamente, completamente. ¿Sí? La Biblia también nos dice que Dios ha guardado cosas que ningún ojo ha visto para los que lo buscan verdaderamente. Y muchas veces podemos llegar a pensar que es como que Dios nos va a dar una revelación así en medio de la noche y nos va a hablar con voz audible a nuestro corazón, a revelarnos estas cosas. Pero quizás no nos hemos puesto a pensar que es simplemente ese deseo y anhelo que hay en nuestro corazón de leer su palabra, de conocer acerca de Él, y que de ahí Él nos revelará grandes cosas, porque su palabra es la que está en este libro. Entonces, es tan importante en verdad que tengamos esa constante lectura de la palabra de Dios para conocer a Dios profundamente, tal y como Él es. No solamente por lo que hayamos escuchado, no solamente por quizás experiencias que hayamos podido tener o experiencias que hayan tenido otras personas. Es importante que como hijos tengamos esa constante lectura de la palabra de Dios. Bien. Ok, primer punto, conocer a Dios completamente y profundamente. El segundo aspecto o razón para poder y estar en constante lectura de la Biblia es para tomar buenas decisiones. Para tomar buenas decisiones. Este punto y aspecto es tan importante porque de ahí se desligan tantas cosas que en nuestra vida llegamos a pasar. Todos los días debemos tomar decisiones. Todos los días debemos saber cómo tomar estas decisiones. Y muchas veces tomamos decisiones equivocadas basados simplemente en experiencias o en emociones o en, no sé, un primer sentido que nos hace hacer algo, quizás inconscientemente, ¿no? Pero no muchas veces lo hacemos basados en lo que la palabra de Dios nos dice. Y de ahí es que muchas veces tomamos malas decisiones. Si analizamos la raíz de todos los males que hoy pueden existir en el mundo, ok, podríamos decir, bien, pues la raíz es el pecado, ¿no? Pero si analizamos más profundamente, nace de una mala decisión o de malas decisiones que nos llevan a estos pecados o cosas que nos hacen mal a nuestro corazón y a nuestra vida, ¿no? Entonces, todos los días debemos tomar decisiones y esas decisiones tenemos que basarlas en lo que nosotros hemos leído acerca de Dios, lo que está en su palabra, lo que Él nos ha mostrado. Ese es el punto más importante en el cual tomamos nosotros nuestras decisiones, basados en lo que la palabra de Dios nos dice.
Recordemos que las malas decisiones pueden arruinar completamente nuestra vida. Las malas decisiones pueden arruinar lo que somos, nuestras relaciones, pueden arruinar todas las áreas de nuestro corazón. Entonces tenemos que ser muy sabios y entender que en la palabra de Dios está esas respuestas a las decisiones que nosotros debemos tomar. Ese es el manual por el cual debemos basarnos para tomar estas decisiones. Es el libro más confiable para tomar buenas decisiones, la Biblia. Y aunque pensemos que estas decisiones quizás simplemente las basamos espiritualmente, no. También buenas decisiones en otros aspectos, por ejemplo, familiares, como por ejemplo económicos, en negocios que queramos nosotros hacer. La Biblia da todas estas pautas acerca de lo que debemos hacer en esos aspectos, en aspectos de salud, etc. La Biblia es la respuesta a todos estos aspectos y nos da las pautas que debemos tener para tomar buenas decisiones en todos estos aspectos. Entonces por eso también es muy importante que estemos en constante lectura. Vuelvo y repito, no importa cuántas veces lo hayamos podido hacer, tenemos que estar en esa constante lectura para poder tomar buenas decisiones. Bien, repasamos entonces: conocer a Dios completamente, tomar buenas decisiones, ya vimos. Tercer punto, evangelizar y discipular. Como hijos de Dios conocemos qué es lo que Dios nos ha mandado. Y uno de estos grandes mandamientos sabemos que es el de la gran comisión, el de ir y hacer discípulos, el de ir y llevar su palabra. Entendemos esto y muchas veces lo hacemos, pero muchas de estas veces también lo hacemos incorrectamente o no estamos preparados para esto. ¿Por qué no estamos preparados? Precisamente porque no conocemos la palabra de Dios, porque no conocemos qué es lo que hay ahí. Y si no conocemos qué es lo que Dios dice acerca de tantas cosas o lo que quiere que hablemos cuando nosotros vayamos a evangelizar y discipular, ¿qué vamos a decir entonces? Entonces, uno de los puntos más importantes es el de leer la palabra para poder evangelizar y discipular. O quizás otros aspectos relacionados con que podría ser también en algún momento debatir de ciertos aspectos fundamentales de los cuales pueda depender. Quizás que una o muchas personas puedan conocer de Cristo, puedan conocer de Dios, o que una persona que se ha alejado de Dios pueda volver a sus brazos. Por todos estos aspectos necesitamos tener un conocimiento de la Biblia, necesitamos tener un conocimiento teológico acerca de lo que Dios es, de lo que Dios espera de nosotros, porque esa es la respuesta que muchos necesitan. Y si no conocemos lo que está ahí, simplemente no tendremos nada que decir, o por lo menos nada bueno. Entonces es tan importante que conozcamos la Biblia para poder evangelizar y discipular. Otro de los aspectos más importantes dentro de este punto de evangelizar y discipular es el de aconsejar, que hace parte pues del discipulado muchas veces, o también de la evangelización. Y un punto muy muy importante: para nosotros poder aconsejar de la manera que Dios piensa, necesitamos saber qué Él piensa acerca de esos aspectos, saber cómo Él influyó en esos aspectos en la vida de las personas que nos muestra ahí, saber cómo Él desarrolló estos aspectos. ¿Cómo podemos aconsejar a una persona de la manera correcta si no conocemos qué Dios piensa acerca de eso? No vamos simplemente a dar buenos consejos, y cuando no estamos dando buenos consejos a otras personas que lo necesitan, simplemente estamos haciendo que caigan aún más, que se sientan aún peor, ¿sí? Las estamos alejando de la verdadera respuesta que ellos necesitan. Por lo cual necesitamos siempre estar en constante lectura para poder aconsejar de la manera correcta a las personas que lo necesitan. Bien, recordemos que muchas veces nosotros en algún momento necesitamos el consejo de alguien más, y muchas veces lo recibimos de la manera correcta, pero asimismo debemos darlo también. Y para poder darlo necesitamos en verdad conocer profundamente la palabra de Dios. Necesitamos conocer profundamente qué es lo que hay ahí, qué es lo que Dios piensa acerca de eso, cómo actuaría Dios en esa circunstancia, qué Dios diría en esa circunstancia. Entonces es muy importante que tengamos esto en cuenta. Dice Lucas 6:45: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Bien, este pasaje nos muestra cómo cuando nosotros estamos llenos de la palabra de Dios y la conocemos profundamente, eso mismo es lo que va a salir de nuestro corazón. No podemos inventar o solamente orar para que Dios nos revele algo,
cuando nosotros ni siquiera nos hemos puesto en la tarea de leer su palabra y saber qué es lo que Dios piensa acerca de eso. Créeme que si tú llegas a evangelizar o aconsejar a una persona sin antes haberte preparado o haber leído la palabra, puedes orar mucho y pedirle a Dios que te revele. Pero créeme que nada va a pasar porque no te has puesto en esa tarea de leer la palabra, de saber qué es lo que Dios quiere que digas en un momento. Debemos estar preparados. La Biblia nos dice también que debemos estar preparados para debatir en cualquier momento acerca de alguna circunstancia o algún problema o cualquier situación que pueda darse, ¿no? Acerca de lo que es Dios o de la palabra de Dios. Entonces, es muy importante tener en cuenta que debemos conocer, debemos estar en constante lectura de la palabra para poder evangelizar, discipular, aconsejar y todos estos aspectos relacionados con lo que es la evangelización y la gran comisión. Bien, entonces ya vimos 3 puntos. Nuevamente es conocer a Dios profundamente, el primero. El segundo es tomar buenas decisiones, que también de como habíamos hablado, desembocan muchos puntos, muchos aspectos. El tercero es evangelizar y discipular, que dentro del discipulado estaría aconsejar y todos estos aspectos que se puedan llegar a dar, ¿no? También restaurar, bueno, creo que todos los podemos llegar a conocer, ¿no? Y el último de estos puntos, y no menos importante, es el de alimentar nuestro espíritu. Este es uno de los puntos que muchas veces como cristianos olvidamos. En algún momento hice una charla acerca de lo que es el Espíritu Santo y de cómo nosotros muchas veces vivimos inconscientes de él o ignorándolo, muchas veces inconscientemente. Y no entendemos lo que en verdad ser cristiano significa, lo que en verdad pasa cuando nosotros recibimos al Señor en nuestro corazón. Entonces debemos entender que cuando nosotros recibimos a Dios, estamos recibiendo su Espíritu Santo en nuestro corazón, ¿sí? Él nos muestra cómo cuando nosotros le recibimos, el Espíritu Santo empieza a vivir en nosotros. Claramente no lo podemos ver con nuestros ojos, pero es algo simbólico que nos muestra espiritualmente que Él está en nuestro corazón. Bien, quiere decir que ya no vivimos solamente nosotros, ya no vivimos como nosotros solíamos hacerlo y basados en lo que nosotros queremos o necesitamos o pedimos, sino que ahora es el Espíritu de Dios el que vive en nosotros. Y como Él vive en nosotros, debemos vivir conforme a lo que Él diga. Pero asimismo, como nuestro cuerpo y nuestra carne física necesita ese alimento diario para poder vivir, como todos lo hacemos cada día, asimismo nuestro espíritu también necesita ese alimento para poder vivir en nuestro corazón, para poder gobernar nuestra vida, ¿sí? Y ese alimento, o uno de los alimentos más importantes, es la lectura de la palabra de Dios, porque es la voz de Dios en la que está ahí. Es uno de los puntos más importantes, es ese alimento sólido que recibe nuestro espíritu cada día. Es como si pusiéramos ese ejemplo, o si tú te pusieras a pensar como, ¿qué tal que en un día, o ponte a mirar cuánto tiempo has pasado sin leer la Biblia? Ahora haz esa comparación con un alimento, con el alimento que nosotros tenemos todos los días. Si ese mismo tiempo que ha transcurrido lo hicieras con ese alimento físico, ¿qué piensas que pasaría? Claramente muchas veces podríamos estar muertos. Quizás muchos de nosotros no hemos leído esa palabra de Dios en una semana, en meses, ¿sí? Entonces, fíjate en la importancia de estar alimentando nuestro espíritu. Muchas veces nos preguntamos, como hijos de Dios, ¿por qué no hacemos o no vivimos como quisiéramos vivir? O no hacemos las cosas que Dios nos pide que hagamos, o no tenemos como ese amor o esa pasión para hacerlo. Y muchas veces la respuesta a eso es que simplemente nuestro espíritu está muerto. Nuestro espíritu no está gobernando nuestra vida, nuestro corazón. Tenemos que empezar a darle ese alimento para que empiece a vivir en nuestro corazón, ¿sí? Y que podamos tener esa vida como Dios espera que la tengamos. Entonces por eso es tan importante, simplemente como para alimentar nuestro espíritu, estar en esa lectura, tener ese constante tiempo de leer la palabra, de saber qué es lo que Dios habló en ciertos aspectos, de cómo es Él, de qué espera, de tantas cosas que la Biblia nos va a hablar. Es tan importante para tener ese espíritu vivificado en nosotros y que asimismo podamos crear ese hábito de lectura, que lo podamos hacer mucho más regular y fácilmente con el tiempo. Y vamos a empezar a ver cómo en verdad podemos vivir una vida cristiana realmente. Bien. Entonces, vamos a analizar de nuevo estos puntos, que los tengamos muy en cuenta.
de por qué debemos estar en constante lectura de la palabra de Dios. Primero, conocer a Dios completamente, profundamente. Segundo, tomar buenas decisiones. Bien. Tercero, evangelizar y discipular, o cumplir la gran comisión, podríamos colocar también. Y cuarto, alimentar nuestro espíritu. Bien. Sé que hay muchos más puntos o aspectos o razones por las cuales deberíamos leer la Biblia, pero como les dije, lo basé simplemente en un aspecto cristiano, o sea, con los que ya conocemos, no para los que de pronto no hemos escuchado o no somos cristianos, ¿no? O no son cristianos, sería. Entonces, ese es para los que somos hijos de Dios, los que nos consideramos cristianos y que quizás no estamos aún en ese constante hábito de la lectura de la palabra de Dios. Bien. Por último, quería dejarte algunos datos de lo que la Biblia es y la importancia que debe tener en nuestra vida la lectura de esta. Bien, la Biblia es catalogada como el libro más leído de toda la historia. Y con diferencia, con alrededor de 4.000 millones de copias vendidas, traducida a más de 200 idiomas y prácticamente a todos los países. Ningún libro jamás ha podido lograr tal dimensión ni jamás lo hará. Incluso a lo largo de la historia podemos ver cómo se han hecho innumerables descubrimientos geológicos, científicos, etc., que pueden reafirmar aún más la existencia de Dios y la veracidad de su palabra. Bien, asimismo, ningún otro libro en la historia ha podido aportar más conocimiento a factores tan importantes como la ciencia, biología, historia, medicina, psicología, geografía, filosofía, etc. Bien, entonces, imaginemos nomás estos datos. La importancia que Dios le ha dado a su palabra, que a lo largo de tantos años se ha mantenido firme a pesar de que muchos han querido destruirla, y de cómo Dios espera que nosotros tengamos ese mismo valor, la apreciemos a sí mismo como Él lo hace. Muchas veces podemos llegar a decir, es que no escucho la voz de Dios, es que no escucho a Dios, no sé qué es lo que espera de mí, qué quiere decirme. Y la única razón es que su palabra ya está aquí. Esta es la voz de Dios en nuestra vida. No tiene nada más que decirnos más de lo que aquí está, pero es nuestra tarea saber qué Él nos quiere decir. Entonces, cuando sintamos que no escuchamos la voz de Dios, simplemente no estamos leyendo su palabra, no estamos viendo qué es lo que Él espera de nosotros, no estamos viendo qué es lo que Él nos quiere hablar. Dice Juan 5:39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñar las escrituras. Escudriñar no significa simplemente leer, que es algo que muchas veces hemos hecho. Hemos leído quizás un libro o un capítulo, o lo hemos hecho regularmente por capítulos. Bueno, creo que cada uno tiene su forma de hacerlo. Pero no es solamente leer lo que está ahí por encima, sino escudriñar significa empezar a estudiarla completamente. Sé que todos nosotros tenemos algo a lo cual nos apasiona o nos gusta mucho. Quizás en mi caso puede ser, por ejemplo, el fútbol o sí, temas como la música también. Entonces, cuando nosotros nos apasionan este tipo de temas, no nos basta simplemente a veces con leer un artículo acerca de esto, sino que queremos profundizar más acerca de lo que ha pasado, de que si esto o esto es mejor, de si esto lleva tanto tiempo, de las referencias, de las opiniones, de tantas cosas. Asimismo debemos hacer con la palabra de Dios, estudiarlas en verdad, conocer profundamente, no solamente leer por encima lo que está aquí. Entonces, qué bueno, hermanos, que empecemos a tener este hábito si no lo hemos hecho. Y siempre recordemos, no importa el tiempo, lo repito, no importa el tiempo que hayamos llevado leyendo la palabra de Dios, oyendo a la iglesia, o podemos decir, no, es que ya me conozco todas las historias, no, es que yo ya no le doy importancia, o quizás solo leemos el Nuevo Testamento, que es algo que regularmente pasa, olvidamos el Antiguo Testamento, porque eran casos específicos, bueno, tantas cosas. Créeme que pudieras leer la Biblia 100 veces seguido, de largo, y en cada una de ellas encontrarías algo nuevo que el Señor habla, porque este libro no es como cualquier libro que existe. Este es el libro más importante, es la palabra de Dios, el que nos creó, el que sabe por qué estamos acá, qué necesitamos, qué no necesitamos. Bien, entonces eso era todo, mis hermanos. Espero que esta palabra haya podido llegar a nuestros corazones, que el Señor haya podido hablar por medio de ella. Y bueno, vamos a cerrar en oración. Gracias, Señor, te damos por esta palabra que has podido traer en esta noche, Señor.
Te doy gracias porque has sido tú el que ha hablado a nuestro corazón, Dios. Te pido, Espíritu Santo, que así como cada palabra que tú has traído, pongamos ponerla en práctica, Señor. Que tu Espíritu Santo que vives en nosotros nos ayudes a ponerla en práctica cada día. A que cada día podamos estar atentos, que podamos estar pendientes acerca de lo que tú nos has hablado. Que podamos alimentar ese espíritu que vive en nosotros, Señor, y no vivir inconsciente de ti. Gracias por la vida de mis hermanos que están aquí conectados, Señor. Gracias por cada uno de ellos, Señor, por sus familias, Señor, por sus casas, sus hogares, sus sueños. Todo, Señor, que está en tus manos. Nos quedamos en tu presencia, Señor, en este día. Guárdanos, Señor. Permítenos descansar también. Y que podamos, Señor, nuevamente, cada día, Señor, vivir conforme a lo que tú nos has dicho. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor, y te damos a ti la gloria. Amén. Amén, mis hermanos. El Señor les bendiga. Nos vemos en la próxima.